Hola, ¿qué tal? El objetivo de esta presentación es ofrecerles una noción básica de la práctica y de la investigación de mindfulness desde una perspectiva científica. Una de las razones por las cuales la práctica de mindfulness ha crecido en su popularidad, pues tiene que ver justamente con el incremento en el número de investigaciones científicas, no solamente en inglés, sino también en países de habla hispana. Así que en esta breve presentación vamos a dar una noción muy básica de lo que implica la investigación en mindfulness y de lo que implica la ciencia de mindfulness. Así que, pues bueno, vamos a dar estas nociones básicas. Mindfulness pues no ha crecido de la noche a la mañana, en realidad desde los años 50, principalmente a través del budismo zen y de ciertos tipos de psicoterapias, pues empezó este interés, aunque ciertamente de manera muy pequeña, con respecto a todas estas prácticas que a veces se conocen como prácticas contemplativas. Los años 60, evidentemente por todos los cambios sociales y culturales que hubo, pues realmente fue el parteaguas en donde a través del budismo tibetano, de ciertas prácticas desde el hinduismo, empezaron a utilizarse algunos de estos ejercicios en ambientes médicos, muy particularmente el uso de mantras, de frases que se repiten constantemente con el fin de aquietar la mente, que es muy parecido a lo que hemos hecho con los ejercicios de atención a la respiración. La diferencia pues es que los mantras generalmente tienen alguna connotación religiosa. Y no fue hasta mediados y finales de los 70, a través de la práctica de la meditación vipassana, que empezaron a surgir todas las intervenciones ahora muy conocidas basadas en atención plena. Y esto pues se dio principalmente en ambientes médicos, también pues en la academia, en las universidades, en psicoterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es parte de la evolución que ha tenido la práctica de mindfulness y bueno, evidentemente en los años 80, 90 hubo más crecimiento y este crecimiento exponencial del que vamos a hablar en un ratito más, pues se ha dado principalmente durante los últimos 10 años. Y en países de habla hispana, sobre todo en Latinoamérica, pues tiene menos tiempo que se ha dado este crecimiento en la popularidad de mindfulness y sus aplicaciones, pues sobre todo a nivel científico. Lo que sí sabemos de cierto es que no existe una sola definición de atención plena, ni siquiera en investigación. ¿Por qué es que no existe una definición unificada de atención plena desde el punto de vista científico? Pues de repente lo que acaba sucediendo es que en diferentes escuelas, en diferentes modalidades de atención plena o de mindfulness, se habla de una misma palabra que es mindfulness, aunque cada quien tiene una visión diferente. También, pues desde el punto de vista científico, a veces no está claro si mindfulness o la atención plena, pues es una práctica, que es lo que hemos venido haciendo durante este curso, o si más bien es un proceso o un efecto. Lo que sucede después de hacer ciertas cosas es que tenemos un estado de mindfulness, o solamente es un constructo, un conjunto de ideas. Y en realidad lo que sucede desde el punto de vista científico, pues es que mindfulness es todas estas cosas al mismo tiempo. Y evidentemente pues esto siempre se aplica en contextos grupales diferentes, como por ejemplo en este curso pues es un curso introductorio a la práctica de mindfulness en la vida cotidiana. Habiendo dicho eso, pues bueno, ciertamente hay varias definiciones. Probablemente una de las definiciones más conocidas de mindfulness es la del programa MBSR, que es el programa de manejo del estrés basado en mindfulness del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Y básicamente lo que nos dice el doctor Jon Kabat-Zinn, que es su creador, es que mindfulness pues es poner atención al momento presente de manera intencional, sin juicios y sin reaccionar en automático, que, insisto, es básicamente lo que hemos venido practicando durante estas semanas. Esta definición es la que más se utiliza hasta la fecha, a pesar de que es una definición que tiene pues más de 30 años, y sigue siendo la más influyente en todas las intervenciones basadas en mindfulness, en atención plena. También existe otra definición, que es la definición de Bishop y colaboradores, y a mí me parece que es importante conocerla porque este es el primer intento multidisciplinario, es decir, se juntaron varios doctores, psicólogos, expertos en el tema, para tratar de definir desde el punto de vista científico
qué es mindfulness. Y entonces lo que nos dicen los autores es que atención plena o mindfulness es la autorregulación de la atención, la capacidad personal que tenemos de controlar y dirigir la atención, que involucra tres elementos, como pueden ver en la diapositiva. El primero es una atención sostenida, es decir, tratar o tener la capacidad de tener la atención enfocada en un solo punto. También esto implica tener una alternancia en la atención, es decir, la atención pues no solamente se queda en la respiración, sino que también se puede enfocar en el cuerpo o se puede enfocar en los sonidos o en la comida. Y la tercera, que es un término un poquito técnico, que es inhibición del procesamiento elaborativo, simplemente quiere decir que aprendemos a no hacerle tanto caso a los pensamientos y más bien quedarnos en lo que sucede en el momento presente. Lo que dicen estos autores, pues es que todas estas cosas se hacen con una actitud, como ya hemos visto, de curiosidad, de apertura y de aceptación. Entonces, cuando estos dos componentes, por un lado lo que dijimos en la diapositiva anterior, es decir, la atención sostenida, la alternancia y la inhibición, se combina con la actitud de curiosidad, apertura y aceptación, es cuando mindfulness surge. Cuando hacemos todas estas cosas, mindfulness surge. Y lo que dicen estos autores, que pues no es nada difícil de entender, es que mindfulness puede desarrollarse a través de la práctica, que básicamente pues es lo que hemos venido haciendo y lo que toda la gente que practica mindfulness intenta cultivar o intenta desarrollar, la práctica de la atención plena. Esta es una definición, como les comentaba, pues que cambió el mundo de mindfulness por ser el primer intento de definir de manera científica mindfulness, ¿no? También existe otra definición, que es la definición de Shapiro y sus colaboradores, que es del 2006, que algunos le llaman definiciones de segunda generación, porque habla prácticamente de tres elementos, como pueden ver en la diapositiva. Por un lado tenemos la atención, como nos mencionaba en la definición anterior Bishop y sus colaboradores. También tenemos una intención, que ahorita les voy a explicar, y la actitud, que es la actitud de apertura, curiosidad y aceptación. Ahora, la intención, de acuerdo con Shapiro, es muy importante porque cada uno de nosotros nos acercamos a la práctica de mindfulness por motivos muy diferentes. Habrá personas que intenten acercarse a esta práctica, pues a lo mejor para sentirse un poco más tranquilos, para reducir su estrés, para aprender a manejar algún síntoma, dolor crónico, etc. Habrá, sin embargo, otras personas cuya intención pues no tenga que ver tanto con el manejo de un síntoma o sentirse más tranquilos, sino a lo mejor quieren aprender a conocerse a sí mismos, conocer cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su mente, cómo pueden pues crecer a través de la práctica de mindfulness de manera psicológica, cómo pueden tener un desarrollo personal. También hay personas que se acercan a la práctica de mindfulness pues con el deseo de trascender, con el motivo de tener a lo mejor alguna experiencia religiosa, acercarse más a sus prácticas religiosas a través de mindfulness. Así que lo que nos plantea Shapiro es que estas tres intenciones pues no es que una sea mejor que la otra, sino que simplemente son distintas maneras de entender la práctica, de acercarse a la práctica. Esto es lo que decíamos hace un momentito, ¿no? En la parte derecha de la diapositiva podemos ver que hay diferentes intenciones. Entonces ya sabemos que la atención puede tener un foco sostenido, que es cuando nos enfocamos en una sola cosa, o también puede tener una flexibilidad focal, es decir, podemos estar, como decíamos hace un momentito, enfocados en una cosa y luego mover nuestra atención hacia otro objeto, hacia otro elemento hacia el cual poner nuestra atención. Y ya sabemos también que la práctica de mindfulness implica una cierta actitud de aceptación, apertura e incluso suavidad hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Y hay otra definición, por supuesto, que es la de Diana Winston, que es la creadora de este curso que ustedes están tomando, y ella nos dice que mindfulness es poner atención a las experiencias del momento presente con una actitud de apertura, curiosidad y una disposición a estar con lo que es, con lo que sucede en el momento presente. Esta pues es una definición muy sencilla y que al mismo tiempo habla pues de muchos de los elementos que hemos venido revisando en este curso. Ahora, algo que también es muy interesante de plantearnos en cuanto a el punto de vista científico de atención plena es que a veces se habla de que mindfulness puede ser un rasgo o un estado.
¿A qué nos referimos? Yo creo que es interesante plantearnos la pregunta de que si hay gente que es atenta por naturaleza, hay gente que tiene esta capacidad de estar presente con apertura, con curiosidad de manera natural. Y seguramente pues todos conocemos algún familiar o a lo mejor algún amigo quien pues en realidad no tiene ninguna dificultad en estar presente, en estar abierto o abierta. Entonces cuando la gente ya tiene esta predisposición a estar presente, hablamos de que mindfulness es un rasgo, es una característica de la personalidad, así como hay gente pues que es enojona, a lo mejor hay gente que es alegre, hay gente ciertamente que por naturaleza es atenta. También existe la otra dimensión de mindfulness, que es mindfulness como un estado, es decir, algo que surge temporalmente y que luego cuando las condiciones cesan para que este estado de mindfulness surja, pues entonces desaparece. Normalmente lo que sucede cuando nosotros practicamos mindfulness es que estamos desarrollando un estado de mindfulness. Un estado de mindfulness que si lo cultivamos a través del tiempo, es probable que se convierta en un rasgo. Y hay muchos estudios que señalan que la práctica de mindfulness afecta, como acabo de decir, hacia el estado de mindfulness, pero también hacia el rasgo. Es decir, a lo largo del tiempo es muy probable que si seguimos practicando nos convertimos o nos convirtamos en personas más atentas por naturaleza. Entonces, por supuesto que esta capacidad de estar presente puede desarrollarse. Ese es el objetivo de este curso, el poder ejercitar el músculo de nuestra atención con el fin de poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana, básicamente con cualquiera de las intenciones que nosotros queramos tomar, como nos mencionaba Shapiro y colaboradores hace un momentito en la investigación que les acabo de comentar. Los investigadores se han preguntado ¿por qué mindfulness funciona? Es decir, cuáles son los mecanismos de acción, los mecanismos a través de los cuales esta práctica pues, nos resulta benéfica. Y Baer, una investigadora muy conocida en el mundo de mindfulness, nos habla de que básicamente hay 4 mecanismos de acción de la práctica de mindfulness. El primero, que es conocido como exposición, pues es algo que nosotros ya hemos hecho durante este curso. Exposición no es otra cosa más que estar en presencia de todo lo que suceda en el momento presente. Normalmente, como ya hemos explorado, cuando hay alguna experiencia desagradable, lo que tendemos a hacer es a quererla rechazar o no estar presente con ella. Entonces, exposición quiere decir que estamos en presencia del estímulo que a lo mejor nos incomoda y ahí es donde podemos encontrar la posibilidad de relacionarnos con él de una manera diferente. Así que la exposición es uno de los mecanismos de acción. El cambio cognitivo, que no es otra cosa más que cambiar nuestra perspectiva con respecto a cómo vemos las cosas, es otro de los mecanismos de acción, otra de las razones por las cuales la práctica de mindfulness funciona. También, por supuesto, como hemos visto, las habilidades de afrontamiento, es decir, a través de la práctica podemos tomar conciencia de cómo podemos tal vez enfrentar nuestro estrés de una manera diferente, cómo podemos aprender a comer con un poco más de calma, enfrentar situaciones que nos pueden retar de alguna manera justo a través de la práctica. Estas son habilidades que se desarrollan a través de la práctica de mindfulness y por supuesto de este curso. También evidentemente que es lo que pues muchas personas experimentan cuando practican es relajación. Es decir, si practicamos el tiempo suficiente, lo más probable pues es que nos sintamos un poquito más tranquilos y un poquito más relajados. Todos estos mecanismos de acción ya se conocen. Ya se conocían, digamos, antes de que la práctica de mindfulness se popularizara. Lo que es difícil encontrar es una sola técnica que junte todos estos mecanismos de acción. Es decir, por ejemplo, en psicología se conoce que hay terapias de exposición desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor no tienen un elemento de cambio cognitivo, de habilidades de afrontamiento, o hay ejercicios de relajación, simple y sencillamente hacer ejercicio o una relajación guiada puede relajar, pero difícilmente puede llevarnos a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Así que una de las grandes ventajas de mindfulness es que junta todos estos mecanismos de acción en una sola práctica. También los mecanismos de acción se han explorado desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista de evidencia de lo que sucede en el sistema nervioso cuando practicamos.
Holzel y colaboradores en el 2011 propusieron, a través de evidencia que ya existía en estudios tanto de función como de estructura cerebral, algo parecido a lo que comentaba Baer. Es decir, la regulación de la atención ciertamente es una capacidad que se desarrolla a través de la práctica de mindfulness y que ayuda y que es un factor, digamos, para todos los efectos positivos que presenta, ¿no? La conciencia corporal, que es algo que hemos revisado también en este curso, es increíblemente importante. Las áreas del cerebro relacionadas con la conciencia corporal se ha visto que se activan mucho más en las personas que practican mindfulness que en las personas que no practican mindfulness. Y también este efecto se da dependiendo de qué tanta práctica tengamos. Es decir, mientras más practiquemos, pues esta conciencia corporal y estas áreas tienden a activarse más. La regulación emocional también, que es algo que ya hemos revisado, la capacidad de manejar nuestras emociones, de regularlas, también se da. Y el cambio en la perspectiva del yo, que no es otra cosa más que entendernos a nosotros mismos de una manera diferente. Hay una red en nuestro cerebro que se conoce como la red por defecto o la red por default, que básicamente es un patrón de activación que se da cuando nosotros no estamos haciendo nada, cuando estamos a lo mejor descansando en la cama, cuando no estamos involucrados en alguna actividad, nuestro cerebro dispara ciertos patrones y los neurocientíficos por mucho tiempo creyeron que este patrón o esta red por defecto pues no se podía cambiar. Lo que se dieron cuenta es que a través de la práctica de mindfulness este cambio es posible, es perfectamente posible cambiar la configuración de la red por defecto. Esto es algo evidentemente pues que se sigue estudiando hasta el día de hoy. Entonces ahí están 4 mecanismos de acción que se proponen desde el punto de vista de las neurociencias. Vamos a platicar un poquito más acerca de las investigaciones, sobre todo que se han hecho en mindfulness y cuál es el contexto donde estamos ubicados en este momento con respecto a estas investigaciones. Esta gráfica es muy conocida en el mundo de la investigación en mindfulness y aquí se puede ver el progreso, el crecimiento en el número de investigaciones cada año. En el eje horizontal podemos ver del lado izquierdo el año 1980 y hasta el lado derecho el año 2013. Podemos ver que a principios y tal vez durante toda la década de los 80 pues se hicieron realmente muy pocas investigaciones de mindfulness. Hubieron años incluso en donde no hubo investigaciones. Posteriormente en los años 90 tal vez incrementa un poco el número de estudios, sin embargo hacia la entrada del nuevo milenio, hacia el año 2000, pues vemos cómo este número de investigaciones crece exponencialmente. Cuando el número crece de manera significativa y de manera muy grande, se dice que es una gráfica exponencial, así que podemos ver que en el año 2013 pues hubo más de 500 estudios publicados relacionados con el tema de mindfulness, así que pues no es difícil de entender que esto se está volviendo realmente muy popular, aunque ciertamente pues no se compara con otro tipo de investigaciones en cuanto a su popularidad. Por ejemplo, las investigaciones de enfermedades cardíacas o de nutrición o de control de peso pues tienen un número muchísimo mayor que mindfulness, aunque ciertamente pues vamos haciendo progreso en cuanto al número de investigaciones. Otro dato interesante, por ejemplo, es que si buscamos en PsycInfo, que es una de las bases de datos en donde los psicólogos buscan estudios de mindfulness, veremos que la palabra clave, que una de las palabras clave mindfulness, o sea, si el artículo trata o se relaciona con mindfulness, en 1996 podíamos encontrar solamente 10 artículos y en el 2014 hay 4.917 artículos. Este es un crecimiento realmente muy grande. Lo mismo sucede con PubMed, que es la base de datos por excelencia en donde se consultan artículos relacionados con el mundo médico, ¿no? En el 96 teníamos 22 estudios y en el 2014 pues mucho más de 2.000 investigaciones, ¿no? Lo que refleja evidentemente este crecimiento que se ha dado en las investigaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, hay muchísimos efectos que se han estudiado con respecto a la práctica de mindfulness. Uno de los más sonados en el mundo de la investigación y más interesantes es el tema de los telómeros. Los telómeros son estructuras que están en los cromosomas del ADN. Al final de estos, la imagen que usan los investigadores es que las agujetas, los cordones con los que nos amarramos los zapatos, tienen un plástico al final.
para que los cordones o las agujetas no se desgasten con el paso del tiempo. Los telómeros cumplen la misma función en nuestros cromosomas. Y normalmente con el paso del tiempo, pues los telómeros tienden a desgastarse y esto se asocia al envejecimiento celular. Ahora, lo que se hizo en una investigación es averiguar si los practicantes de mindfulness podían tener niveles distintos de telomerasa, que es la enzima con la cual están hechos los telómeros, comparado con gente que no practicaba mindfulness. Y de lo que se dieron cuenta los investigadores es que la tasa de desgaste de los telómeros, es decir, el ritmo a través del cual se van desgastando los telómeros y por lo tanto ciertos indicadores de envejecimiento celular, es mucho menor en la gente que practica mindfulness que en la gente que no lo hace. Que si esto quiere decir que la gente que practica mindfulness va a vivir 140 años, realmente lo dudo. No creo que sea así. Sin embargo, son indicadores de que se tienen que hacer más investigaciones en este sentido y que ciertamente hay un efecto físico concreto con respecto a la práctica de mindfulness. El mismo tema, por ejemplo, con la expresión genética. Es decir, los genes que se prenden que se prenden y se apagan normalmente como parte de nuestra misma herencia genética, por parte también del ambiente, de nuestros hábitos, etcétera, se puede alterar a través de la práctica de mindfulness, sobre todo con genes asociados a la reacción de estrés. Lo que sabemos, y por eso en la tercera viñeta dice PNI, que es la abreviatura de una palabra técnica que quiere decir psiconeuroinmunología, es que el estrés y nuestra conducta y por lo tanto el funcionamiento de nuestro cerebro tienen un efecto significativo sobre nuestro sistema inmune. Ya sabemos que si estamos muy estresados, la función de nuestro sistema inmune tiende a decrementarse. También hemos visto o se ha visto en muchos estudios, que la función del sistema inmune tiende a mejorar cuando la gente practica mindfulness. Por ejemplo, en un estudio muy conocido de John Kabat-Zinn y Richard Davidson y otros colaboradores se vio que la gente a la que le inyectaron la vacuna de la influenza, de la gripa común y corriente, comparada en un grupo control contra un grupo que tomó clases de mindfulness, pues tuvo muchos más anticuerpos, la gente que practicó mindfulness, que la gente que no lo hizo. El número de anticuerpos es un muy buen indicador de la función del sistema inmune. Entonces la gente que practicó mindfulness mejoró sus defensas, mejoró su sistema inmune como consecuencia de participar en un curso que duró pues tan solo 8 semanas. Y bueno, en ese mismo sentido, pues también se ha documentado bastante cambios tanto en la función como en la estructura del cerebro a través de muchos estudios, ¿no? Como resonancias magnéticas, electroencefalogramas, etcétera, ¿no? Estos estudios se hicieron primeramente con monjes, en donde pues bueno, había ciertas zonas del cerebro que tenían más materia gris en los monjes que en las personas comunes y corrientes. Esto se dio en áreas asociadas con la capacidad de poner atención, con la capacidad de sentir bienestar, tranquilidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues algunas de las críticas que se le hicieron a estos estudios, pues es que pues probablemente estos cambios solamente se podían dar en monjes y la gente común y corriente pues no podía aspirar a generar estos cambios en su cerebro. Sin embargo, hace pocos años, alrededor del año 2007, 2008, pues empezaron a hacer estudios en donde se descubrió que los cambios que presentaron los monjes tanto en su estructura como en la función cerebral también se podían dar en personas con un entrenamiento relativamente corto, aunque en menor medida. Entonces esto pues realmente es un hallazgo muy interesante porque nos habla del tema de la plasticidad cerebral, la capacidad que tiene nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso de modificarse de acuerdo a las experiencias que vayamos teniendo. En este caso, la práctica de atención plena o de mindfulness. Digamos, hablando un poco más de la función inmune, pues se ha visto el estudio de la influenza, que ya se los comentaba, el famoso estudio de John Kabat-Zinn de la psoriasis, en donde pues las personas que tienen esta condición dermatológica pues normalmente reciben un tratamiento en una cámara de luz ultravioleta.
Entonces lo que hicieron es que tomaron dos grupos, un grupo control que solamente recibió ese tratamiento con la luz ultravioleta y otro grupo que también recibió el tratamiento con luz ultravioleta, pero encima de la cámara les pusieron una bocina con un ejercicio de mindfulness. Lo que pasó es que las personas que recibieron su tratamiento y escucharon el ejercicio de mindfulness sanaron sus lesiones asociadas a la psoriasis 3 veces más rápido que las personas que no participaron en esta condición de escuchar un ejercicio de mindfulness, ¿no? Incluso en ciertos pacientes con SIDA, los conteos de ciertas células que están que disminuyen como consecuencia de la enfermedad tienden a aumentar cuando la gente practica mindfulness. Por supuesto, el caso del dolor crónico, que es algo que ya se ha platicado durante este curso, pues fue la primera investigación contemporánea, digamos, que se hizo con el tema de mindfulness en el año de 1982, en donde pues lo que se vio es que las personas con dolor crónico mejoraron básicamente comparado con los grupos controles en dos aspectos. En muchos casos lo que sucedió es que estas personas lograron experimentar una sensación menor física de dolor, es decir, sintieron menos dolor, y en otros casos, que fueron la mayoría de ellos, lo que cambió fue su relación con ese dolor, es decir, el dolor ya no era visto como una tragedia o como algo necesariamente incapacitante. Esto es muy importante porque está muy bien documentado y se sabe muy bien que cuando se cambia la relación que tenemos con el dolor, la calidad de vida también incrementa notablemente. Y bueno, han habido muchísimos estudios desde entonces que exploran esta relación entre mindfulness y dolor crónico. Por supuesto, también algo que ha sido ampliamente estudiado, pues son los trastornos de ansiedad, es decir, cómo afecta la práctica de mindfulness a los trastornos de ansiedad que, pues bueno, tienen una prevalencia muy grande en la población básicamente alrededor del mundo. Así que, pues se han visto decrementos en los niveles de ansiedad en personas que practican mindfulness y cuando se les ha hecho seguimiento pues a 1 año, a 3 años o a 5 años, este efecto de disminución de ansiedad tiende a decrementarse o tiende más bien a mantenerse. Esto evidentemente siempre y cuando las personas pues sigan practicando mindfulness. Esto lo sabemos muy bien, que para poder mantener este efecto de mindfulness pues se tiene que practicar frecuentemente, ¿no? Otro aspecto interesante de la investigación pues es el tema de la depresión y la prevención de recaídas de depresión. En ese sentido, pues se ha visto que un programa de mindfulness que se llama Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness, que fue creado sobre la base del programa de reducción de estrés de Jon Kabat-Zinn, pues ayuda a manejar síntomas residuales de depresión. Sabemos que cuando la gente termina o sana, digamos, o sale de la depresión, hay ciertos síntomas que permanecen. El insomnio, por ejemplo, es uno de ellos. La irritabilidad es otro que tiende a mantenerse aunque la gente ya no esté deprimida. Y la práctica de mindfulness ciertamente ayuda en esto también. Entonces, sobre todo en el Reino Unido, este tipo de terapia es una terapia que se ha vuelto muy popular. Es parte de las políticas públicas de salud en ese país. Así que tiene pues una importancia bastante interesante. Pues bueno, con esto estamos terminando esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, ya saben que pueden comentar en los foros acerca de esto que estamos comentando, esto que estamos platicando. Y bueno, saludos y que estén muy bien. Muchas gracias.